Buenos días a todos. Yo soy Fernando Pastor, director adjunto de la información, y voy a moderar este foro que hacemos con la ayuda del patrocinio de Ibercaja sobre sostenibilidad y ahorro futuro. Hace unos años ya que los periodistas nos pusimos a hablar de esto de la sostenibilidad o la inversión sostenible, ¿no? Era una cosa que no era poco creíble, mezclar rentabilidad con sostenibilidad. Es una cosa que poca gente se creía hasta que pues, llegaron los grandes fondos, llegaron las gestoras de fondos y empezamos a creer en este tipo de cosas, ¿no? El otro día moderaba un foro sobre la COP26, también para la información, y la conclusión era que, a pesar de todo lo que pasó en esa conferencia, que era más luces que sombras o al revés, la sostenibilidad está aquí para quedarse. Y si la sostenibilidad está para quedarse en todos los aspectos de la gestión de una empresa, casi de la vida de la gente y casi del buen gobierno y de todo, incluso de los políticos, la inversión sostenible resulta que también ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse y ahora mismo es una alternativa real, es una alternativa rentable y es una alternativa de la que tal vez tengamos mucho que desarrollar y que hacer, ¿no? Yo recuerdo hace 2 años cuando hablábamos de esto en otro foro que estábamos empezando, que yo no me creía que alguien invirtiera en un edificio de una cárcel. Bueno, pues eso es una inversión sostenible. Residencias de ancianos, es sostenible. Entonces, parece ser que los fondos solo se mueven por la rentabilidad y por coger el dinero y correr en cuanto ganan. Bueno, pues no. Ahora hay fondos que incluso se plantean estar en el accionariado de empresas del IBEX 35 solo porque ayudan a fabricar armas. Y esto es real. Y esto pasa. Entonces, tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que conocer de este mundo de la inversión sostenible para poder adelantarnos y para poder aprovechar todo lo bueno que tiene, que son bastantes cosas, ¿no? Para hablar de ello, hemos traído a 4 expertos en ese mundo, mucha gente que está en el día a día, en la vida, en el día a día de la inversión sostenible, del ahorro. Pone ahorro futuro, luego hablaremos del futuro, que lo sepáis. Ahorro futuro, luego quiero previsiones y predicciones, que estas son cosas que los periodistas siempre pedimos, ¿no? Los títulos son así. Pero para hablar del ahorro futuro tenemos aquí, pues a mi derecha está José Carlos Pizárraga, que es el director general de Ibercaja Pensiones, que viene ahora mismo de una reunión de Inverco, está en el mundo de la patronal, del sector, de ese gran fondo que hay que hacer de empleo. Ahí hay cosas que tenemos que hablar sin mayor historia, ¿no? Junto a él está Juan Rollo, de Cultura RSC, esa web que tienes ahí, y el blog de la RSC. Llevas muchos años, casi media vida, hablando de RSC y de buen gobierno, que empezó siendo solo de empresas y corporativo y una moda, y ahora resulta que es la pauta, ¿no?, de todas las memorias empresariales y de todo lo que hay. Ellos son hombres muy del sector, muy de hacia dónde vamos y de la macroeconomía o de la, por llamarlo de alguna manera, la coyuntura de este sector. Y luego tenemos el lujo de tener aquí, a mi izquierda está Alberto Ejido. Alberto está en Moda Re, sociedad cooperativa que está vinculada a Cáritas y que ha conseguido juntar una empresa de más de 1000 personas cogiendo y reciclando la ropa de segunda mano. Me niego a llamarlos residuos textiles, lo siento, no son residuos textiles, es ropa de segunda mano. Queda muy feo. Y él, bueno, con este proyecto sostenible y esta inversión, pues ha conseguido levantar un proyecto empresarial rentable y que ayuda a todo el mundo y que sirve para ayudar a la gente, cosa que está muy bien. Y por último, que tenemos la suerte de tener también a Luis Ortega, el director de construcción de Orpea Ibérica, gran grupo, edificios sostenibles. ¿Cómo se vincula la inversión sostenible al mundo de la construcción? Es un tema bastante complicado. El mundo de la construcción ya no es el mundo de la especulación, como siempre habíamos pensado los de la crisis de 2008, recordémonos de aquello. Ahora la construcción resulta que es construcción sostenible, ahora es mejor tener un edificio sostenible que cualquier otra cosa y si no se va por ahí no se construye, cosa que ahora descubriremos hablando un poco. Pero ya para empezar y para situarnos, me gustaría que los 4, empecemos por ti, José Carlos, me situarais dónde está hoy la inversión sostenible, el ahorro y la inversión sostenible, porque el ahorro es una cosa, la inversión va después del ahorro, evidentemente, pero el ahorro y la inversión, ¿dónde está? ¿En qué situación estamos? Porque claro, si nos ponemos a ver, pues hay más de 3.200 fondos. Hay 15.000 millones ahí dando vueltas. Esto crece a ritmos del 50% en año de pandemia. Es decir, espérate. Han pasado 10 años casi, un poco, ¿no?, de vida de la inversión sostenible, digamos, con una visión más real. ¿De dónde venimos y dónde estamos? Luego ya veremos hacia dónde vamos. Mira, ¿de dónde venimos? Yo creo que los políticos supieron tocar la tecla adecuada para que la inversión en activos financieros
rolara, si me permites la expresión, marítima, rolara de un... Rulara. de una inversión tradicional a una inversión sostenible. Y esto lo ha hecho pues, a través de toda la normativa que ha hecho caer y recaer sobre todas las entidades financieras y sus modelos de inversión, ¿vale? Todo eso que hace 4 o 5 años, lo decías tú, era una moda, empezábamos a hacer pinitos, pues ha llegado como un tsunami regulatorio. En el sector lo denominamos la MiFID verde. Sí, ¿os acordáis? La MiFID fue revolucionaria en el mundo de la gestión de activos, en el mundo de la distribución de los productos financieros en las entidades. Pues lo que estamos viendo ahora y que tomará cuerpo efectivo el 1 de agosto del año que viene es la MiFID verde. La MiFID al final es una forma que tenemos las entidades financieras de asesorar y de atender a los clientes. Y en esa forma de asesorar a los clientes vamos a incorporar, lo hago muy resumido, muy simplificado, ¿vale? Vamos a tener que incorporar una pregunta a todos los clientes que se sienten con nosotros a invertir en un producto financiero. La pregunta será de cada entidad, la que sea, pasará por los filtros CNMVs, etcétera, con lo cual la pregunta no puede ser un canto al sol, sino que tiene que ser concreta, si en sus criterios de inversión quiere que se vean reflejados aspectos ISR. Bueno, la pregunta es, ¿qué cliente va a decir que no? Claro, es decir, claro. Sí, porque la pregunta no puede ser a pesar de que te pueda costar dinero, que eso es un mantra que creo que cada vez, y lo digo sinceramente, se ha ido desmontando, pero se ha ido desmontando por la práctica. Sí. Nosotros lanzamos en el 2015 el primer producto de distribución individual, plan de pensiones sostenible al 100% en cuanto a sus inversiones. Y antes lo comentábamos en el café, es un producto que dentro de los 300 fondos de inversión que componen la renta variable mixta de Inverco, ha sido el año pasado, durante muchos meses, el fondo más rentable de todo el sector, de todos los productos de renta variable mixta que se distribuyen en España en planes de pensiones. Y a 3 y a 5 años sigue siendo el primero. Es un producto que aguantó maravillosamente bien la caída por la pandemia, que ha recogido la subida de una forma espectacular también, y lo que nos viene a demostrar en la práctica es que una selección de inversiones en un fondo de inversión, en un plan de pensiones, lo hemos replicado en un fondo de inversión, adecuadas y orientadas a esa tipología de inversión, a ese tipo de temáticas, funciona y funciona muy bien. ¿Pero por qué? Porque el mundo está cambiando y está yendo hacia ese tipo de activos y de negocios donde, bueno, pues cuando Juan era un pionero en la responsabilidad social corporativa, bueno, los gestores ya empezaban a ver y a atisbar, pero hoy no se entiende una compañía en la que vayas a invertir que no tenga un gobierno corporativo con los máximos estándares de cumplimiento. Y con los máximos son los máximos, ¿no? Hemos llegado a conseguir lo de la rentabilidad, de invertir en lo social, que era una cosa bastante complicada de entender. Correcto, sí. Juan, ¿tú cómo ves el minuto resultado ahora? Porque llevas muchos años en esto, la RSC, ahora la inversión sostenible. ¿Tú crees que ya es creíble lo de que esto es rentable y hay que apostar por ello? Yo creo que eso ya es una hipótesis de partida. ¿Le ha llegado a la gente eso? Bueno, es que yo creo que distinguiríamos también entre el público general, ¿no? Eso es. Y al final lo que es el mercado, el sector, lo que somos los profesionales, ¿no? Pero es verdad que ese mantra había que establecerlo, porque cuando hablamos de rentabilidades en fondos de inversión, pues claro, tenemos que tener mucha prudencia a la hora de comparar aquello que es igual. No tiene nada que ver un fondo mixto con un fondo de rentabilidad del 100%, y no tiene nada que ver un fondo de pymes con un fondo de grandes compañías, o un growth con un value, o uno en emergentes o uno en países occidentales. Con lo cual hay que tener muy claro que las rentabilidades hay que compararlas muy bien para no hacernos trampas, ¿no? en el solitario. Lo que sí que es una evidencia científica, académica, es que desde luego los fondos socialmente responsables tienen menor volatilidad
Con lo cual, al final, el ratio que todos los gestores utilizan, el ratio de Sharpe, en donde ponen en relación riesgo y rentabilidad, pues es muchísimo más eficiente a aquellos fondos socialmente responsables. ¿Por qué? Porque los fondos socialmente responsables incorporan, además de la información financiera tradicional, la información no financiera. Con lo cual, esos intangibles, que son hoy en día los que aportan valor realmente a una gestión, ese valor añadido, ¿no? ese alfa, ¿no? que genera ese gestor, ¿no? Con lo cual, si somos capaces de incorporar la misma rentabilidad, pero con una menor volatilidad, desde luego ese ratio es mucho más eficiente y desde luego los inversores están mucho más tranquilos con un tipo de inversión, desde luego que no se rige exclusivamente por criterios especuladores, que desde luego la especulación es algo absolutamente imprescindible en los mercados financieros. La especulación es aquello que da liquidez a los mercados financieros. Si no hubiera especuladores, no habría liquidez y ni podrías entrar en el mercado ni podrías salir del mercado. Estaríamos atrapados, ¿no? Pero lo que no puede ser tampoco es que todo el mundo sea especulador. Tiene que haber las dos caras de la moneda, ¿no? El que especula está dispuesto a correr riesgos y el que cubre esos riesgos, ¿no? Como las compañías de seguros directamente, ¿no? Con lo cual yo creo que la clave fundamental es que efectivamente esa es una hipótesis de partida. Los fondos de inversión socialmente responsables son más rentables y en el peor de los casos son menos volátiles. En mi lado izquierdo, por casualidad, mi lado izquierdo, tenemos la experiencia del día a día de dos empresas, ¿no? De alguna manera, un proyecto social. Tienes una rentabilidad social, lo que sé que es, pero también rentabilidad económica, ¿no? ¿Cómo estáis viendo el momento de la inversión sostenible vosotros desde Modarrit? Hombre, yo siempre digo que somos empresas de inserción. Sí. Generamos empleo de inserción, pero también somos empresas. Es decir, tenemos que ser viables económicamente para que ese impacto positivo a nivel social esté ahí. Y abundando un poco en lo que comentaban tanto Juan como José Carlos, yo sí que he ido un poco a ver esos datos, a ver cómo estamos, y sí que en los últimos 20 años el 80% de los papers académicos han abundado en que efectivamente es más eficiente la inversión en fondos sostenibles que en fondos que no son sostenibles. Y esto, insisto, son estudios académicos. Y además, transponiendo esa teoría académica a la práctica, si nos vamos al índice MSCI, que sabéis que es el World Country World Index, que es un índice global de renta variable, lo que nos dice ese índice es que las inversiones en fondos sostenibles son un 1% más rentables que las que no se hacen en fondos sostenibles, ¿no? Entonces ya es algo empírico, ya es algo real, ¿no? Que el hecho de alinear nuestros ideales con las inversiones que realizamos, además de generar ese impacto positivo desde el punto de vista social, ambiental y de gobernanza, también tiene un impacto positivo para nuestros propios intereses. Entonces, ¿por qué no lo hacemos más, ¿no? Esa sería a lo mejor una de las preguntas que posiblemente surjan más adelante. Podemos ir? ¿Qué sectores, qué activos? Efectivamente. Desde el mundo de Orpea Ibérica, ¿cómo veis el momento de la inversión sostenible? Por empezar. Vale, bueno, digamos que Orpea no puede ir a línea, no puede salirse de una corriente que es bastante clara en el mundo de las grandes empresas, ¿no? Que es que cuando tú tienes una compañía generas un impacto. Ese impacto tiene varias vertientes, las que realizas hacia las personas, pero tiene otra vertiente clara que es la afección que tienes en la parte medioambiental, ¿no? Si como empresa estás preocupado por el desarrollo futuro, tienes que hacer acciones para que tus inversiones en edificios que al final generan un impacto negativo en la parte de consumo de energía, pues sean lo menos posible. Nuestra compañía, como otras muchas, la apuesta que hace es hacia que todos sus nuevos proyectos tengan un nivel de eficiencia el mayor posible, porque al final el mayor de las eficiencias sería que nuestros edificios no consumieran nada, ¿no? Ese es un futuro al que se llegará. La primera fase es que tengan el menor de los consumos, porque eso al final genera un impacto también en la rentabilidad de la compañía. Menores consumos significan menores gastos, o sea, al tener menores gastos significa que tu negocio puede ser más eficiente o al menos incluso puedes competir mejor contra tu competencia, ¿no? O incluso, como a mí me gusta decir, el hecho de que tengas unos menores gastos lo puedes trasladar a poder dar un mejor servicio hacia tus propios clientes, porque en muchas ocasiones no se trata de que ganes más dinero, se trata de que si eres más eficiente con ese dinero que tú puedes conseguir, puedas dar unos mayores servicios y eso al final vuelve a generar valor en tu propia compañía, ¿no? Con lo cual yo creo que las compañías
van a ir trabajando no solamente la rentabilidad económica que te puede dar a corto plazo el consumir menos energía, que se traslada como nos pasaría a todos en nuestras casas, ¿no? Pagamos menos la luz o pagamos menos el gas, sino cómo nosotros estamos haciendo acciones que van a repercutir hacia las personas a las que damos servicios, porque al final esas personas van a tener una conciencia, van a tener una opinión y van a generar además una venta que será recurrente o no será recurrente en función del negocio, pero que eso tiene un valor muy importante. Sí, yo hay, la duda que me surge, después de oíros, que me parece bien lo que estamos diciendo y tal, y además lo conozco, ¿no? Pero la duda que me surge es la duda de, claro, hablamos de fondos, hablamos de grandes inversores, ¿cómo hacemos para meter a los pequeños ahorradores en esto? Quiero decir, hace falta un esfuerzo de formación, un esfuerzo de transparencia muy importante, porque claro, hay que convencerles, tienen que quererlo. No es fácil, alguien que sea una clase media que va a invertir un poco de dinero. Entonces, yo creo que hay una asignatura pendiente, tanto para que colaboren en proyectos como los vuestros, como para que lleguen a una entidad financiera y puedan sentirse cubiertos o sentirse seguros. Yo creo que en este caso la máxima democratización posible que hay en el ahorro es la inversión colectiva. Estamos todos de acuerdo que los fondos de inversión y los planes de pensiones ponen a todo el mundo por igual. Quiero decir, al final, bueno, puede haber una serie de activos que no tengan acceso todo el mundo, pero en general la inversión colectiva hace que el acceso a esa tipología de inversión desde el punto de vista del ahorrador, no del activo, del activo ahora lo comentaré, pero desde el punto de vista del ahorrador, yo creo que lo que vamos a vivir en los próximos años, a través de MiFID, vuelvo a insistir un poco, porque es muy relevante ese papel dentro del desarrollo. Antes tú hablabas de unos miles de fondos. Todas las entidades financieras estamos preparando todos nuestros productos en materia de inversión para poder dar cabida y solución, porque prevemos que realmente tenga un impacto muy importante en los próximos años la inversión en fondos y en planes que sean socialmente responsables. ¿Por qué? Por esa misma palanca que decía, han sido hábiles los políticos en Bruselas a la hora de colocar las palancas adecuadas para que esto entrara de una forma masiva. Otra cuestión es, como bien decías, que los grandes gestores, BlackRock, etcétera, ya se han posicionado en esa materia y la atomización de los activos donde invierten, pues el problema es cómo lo llevamos al mundo de las pymes, porque es muy exigente la regulación en materia de inversión socialmente responsable y podrían caber algunos sectores que pudieran quedarse con poca financiación por esa regulación, ¿no? Sectores además de futuro y que sirven para otras cosas. Correcto. Entonces, es muy importante que eso lo hagamos bajar, lo hagamos llegar a esa pyme que no es una cotizada solamente, y ahí está habiendo, yo creo que cada día se desarrollan más, Juan seguro que lo conoce muy bien, todo el tema de inversión de impacto. Es decir, eso empieza a no ser dentro del mundo de las gestoras algo raro y extraño, y cada vez se atiende mejor a esos especialistas, a esos gestores de impacto. ¿Por qué? Porque lo queremos tener en los fondos, porque si queremos que los cataloguen, como el artículo 8 nos habla en la normativa y el artículo 9, que son diferentes modelos de exigencia en cuanto a los activos que tenemos en los fondos de inversión, pues tendremos que incorporarlos. Es que no tenemos otro camino. Entonces, todo eso que antes era, pues estaba en manos de 4 personas que hacían cosas muy bonitas y que a todos nos gustaban, pero que cuando les preguntabas por la rentabilidad no sabían muy bien qué responder, eso está cambiando muchísimo. Yo por ahora un caso práctico, y además, Juan, que tú puedes decirnos, las grandes empresas que invierten en defensa, tienen grandes fondos dentro. Algunos de estos grandes fondos dicen que no quieren invertir en empresas de defensa. Cuidado, la inversión en defensa es la inversión tecnológica de este país y de muchos países. Pero cuando hablas de defensa tienes que hablar de qué tipo de defensa. Nosotros tenemos en Zaragoza una empresa que
que es absolutamente pionera en el mundo de la sostenibilidad y que se dedica a hacer equipamientos para la defensa. Yo hablo del riesgo de la inversión por exclusión. Sí. Hay gente que excluye estas empresas. Sí, claro, sí. Entonces hay empresas que injustamente pueden recibir una exclusión cuando lo que ellos avanzan es tema de bueno energías, socialmente. en petróleo también, Claro, puede haber por ejemplo, gente que hace cosas bien. Entonces hay que hacer mucho cuidado ahí porque esa exclusión no mate el mundo empresarial. No sé cómo Sí, yo creo que en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que dices, vamos ya al ejemplo en concreto. Yo creo que las empresas tradicionales no excluyen el sector defensa, sino que excluyen, por ejemplo, el microsector de bombas de racimo. Por ejemplo. Sí. Entonces, va en concreto ahí. Tú tienes una tecnología que va precisamente a favorecer, pues puedes estar en controversia, ¿no? Pero aquí sucede la palabra en inglés engagement, ¿no? Que se traduciría como diálogo. Sí. Va un poco más allá de diálogo porque parece como el diálogo es entre iguales y el engagement parece que hay uno que está a capacidad de decir, oye, si no haces lo que yo quiero me voy a ir a otra empresa, ¿no? Con lo cual voy a vender tus acciones, con lo cual tus acciones van a bajar en bolsa, va a bajar la cotización, ¿no? Y a raíz de esto yo creo que es importante distinguir sobre todo del universo cotizado del universo no cotizado. Ajá. ¿Vale? Porque yo creo que fundamentalmente cuando hablamos de instituciones de inversión colectiva, fundamentalmente hablamos de empresas cotizadas en un mercado secundario. Sí, sí. ¿Vale? Ya lo estamos bajando, el mercado alternativo bursátil, por ejemplo, en España, ¿no? El mercado alternativo de renta fija, por ejemplo, ¿no? Fondos de inversión ya de inversiones alternativas, ¿no? Donde buscamos ya capital riesgo, ¿no? Y a lo mejor a ese capital riesgo le podemos incluir el añadido social, ¿no? Que es lo que hacen los grandes think tanks, ¿no? Harvard, Oxford, este tipo de potentes inversores, ¿no? Y muy importante, y el caso de Caritas viene de maravilla, ¿no? Incluso el caso de la construcción, ¿no? De las que siguen la construcción, ¿no? En cuanto a la medición de impacto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que vamos a tender hacia la medición del impacto, pero todavía estamos en un paso muy incipiente, porque desde luego la taxonomía europea contra la anglosajona, pues todavía no hay una clarificación de comparar todo lo que es igual con lo que es igual, ¿no? Entonces yo creo que todavía falta un paso adelante. Y con respecto a tu pregunta iniciática de qué son los particulares, yo creo que al final los particulares van a depender fundamentalmente de la oferta de fondos de inversión que haya. Es decir, los particulares les va a venir bien porque ellos se fían del banquero, se fían del asesor y en ese aspecto pues el asesor le va a ofrecer un fondo de inversión socialmente responsable porque de punto de partida es que va a ser más rentable, como muy bien comentábamos antes, ¿no? El trato lo tiene el banquero. También. Sí, no, pero creo que las cosas además en la industria en ese sentido se están haciendo muy bien. Sí. Se está especializando mucho a los gestores, gestores que antes no tenían... Nos ha costado muchísimo, porque los gestores, lo decías tú antes, los gestores se mueven por resultados, su salario, el posicionamiento de sus fondos y los bonus, y para ellos todo el papel de la información financiera era fundamental. La no financiera la utilizaban la RSC porque creían y porque creen que una buena gobernanza hará que la empresa vaya mejor y que gane más dinero, pero el resto, ni lo social ni lo ambiental, lo tenían en cuenta. Hace 5 años que no hace... Entonces, ha habido que hacer ahí un trabajo con nuestros compañeros gestores muy importante de convencimiento desde el punto de vista pragmático, es decir, no, a mí me cuentas esto y me parece muy bien. Nosotros lo hemos vivido con los planes de empleo durante mucho tiempo, sí, pero estos señores al final lo que nos van a pedir es rentabilidad y tú me estás diciendo que inviertan en sectores que yo no los veo, porque entonces ese trabajo se ha hecho, se está haciendo y yo creo que con una gran sintonía. Vosotros que estáis más en sectores reales, por ejemplo, el sector de la construcción es energía, construcción es eficiencia, ¿tú ves que en el sector vuestro llega en esta inversión sostenible a las pymes, a las más pequeñas? Porque, claro, trabajaréis con mucha empresa pequeña a vuestro alrededor, seleccionáis las empresas que son sostenibles y las que no. Que va escalando. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega, ¿no? O sea, ¿cómo está llegando ahora en el sector? Yo hablo de manera general en el sector. Gran parte de los proyectos que se desarrollan ahora mismo de construcción, que vienen impulsados por grandes compañías, muchos de ellos vienen certificados, con certificaciones. Estas certificaciones, sin entrar en detalle de ellas, al final vienen a exigir cierto tipo de materiales, comportamientos, empresas que puedan justificar qué están haciendo. Entonces, digamos que como llueve hacia abajo es que si tú vas a desarrollar un edificio donde necesitas tener una certificación y tienes que sacarte un sello, como tienes que bajar hacia abajo solicitando certificados de las empresas, certificados de los materiales, vas trasladando esa presión hacia la empresa mediana hacia la microempresa, y así se va trasladando, digamos, que la presión. Desgraciadamente, para los que nos gusta esto, nos gustaría que fuera un poco porque se lo creen,
Pero en definitiva, a los que también nos gusta esto nos da lo mismo como sea. La realidad es que también la microempresa, que tenga 8 o 9 trabajadores, acaba teniendo que hacer bien las cosas, porque para poder trabajar en esos proyectos, que en general además suelen ser proyectos donde todos tienen presión económica, pero un proyecto, digamos que con un nivel de certificación medioambiental, lleva una serie de procesos y, entre comillas, hay como una especie de mayor control y hace que la competencia es sana, pero la competencia, digamos, también pone un nivel de exigencia a todas las empresas que les hace un poco más homogéneas. Con lo cual, al final eso se va trasladando hacia abajo y se va generando que las compañías tengan que pensar a la hora de hacer las cosas que van a tener que trabajar para otra compañía más importante que le acaba de solicitar. ¿Te ha sacado la ISO? La 9000, la 14000, que al final va a recibir un cuestionario que va a venir de una corporación, que le va a obligar a responder a ese cuestionario. Reciclas. ¿Cómo me demuestras que haces todo esto? Y este es un primer paso hacia un futuro que será todavía más exigente, donde veremos que todo eso, en esos cuestionarios y este nivel de cómo demuestras que haces bien las cosas, ahí está la clave. A futuro ya no va a ser que respondes un cuestionario, sino cómo demuestras eso con otra empresa que verifique que estás haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, no hay que parecerlo, también hay que serlo, ¿no? Correcto. Pero eso, digamos que ese paso, ¿no? Ese paso nos faltan todavía, yo creo que bastantes años, pero ya estamos, yo creo que ya estamos en un paso adelante, sabiendo que hay compañías que ya ven un valor a tener un mínimo de certificación, o incluso tener un encargado dentro de esa pequeña empresa, que es el encargado de poder hacer todos esos trámites, no simplemente como reciclar algo que es muy básico, ¿no? que es el ABC para poder pensar en el futuro, no malgastemos, y cómo podemos no generar impacto muy negativo. Pues eso ya hay una persona encargada de poder hacer que los procesos estén un poco más ordenados dentro de la empresa, ¿no? Sí, de reciclar vosotros sabéis un poco, ¿verdad, Alberto? Sí, efectivamente, algo sabemos. Pero también tenéis que competir, ¿no?, en un sector económico como otro cualquiera. Sí, efectivamente. Hombre, las grandes cifras, hablando así del tema de reciclaje y reutilización, son que en España, bueno, de hecho hicimos un estudio pionero que no se había hecho hasta ahora con bastante detalle, porque en España estamos hablando de que hay aproximadamente 1.200.000 kilos al año que terminan, que son restos textiles, y que solamente se recoge el 12% de todo eso. Solo el 12%. De ese 12% que se recoge, que son 120.000 toneladas en números redondos, estaríamos hablando de que todas las entidades bajo el paraguas de Cáritas recogeríamos un 41%, y dentro de ese 41%, el 57% lo destinamos a reutilización, el 35% a reciclaje y el 8%, tristemente, a valorización energética, pero porque es que no se puede hacer otra cosa con ello. Pero sí me gustaría, yendo desde lo general a lo particular respecto a la pregunta que nos has planteado, es decir que, bueno, según la Red Europea de lucha contra la pobreza, en España hay un 26,4% de personas que están en riesgo o situación de exclusión social, ¿vale? Son, por lo tanto, personas que no tienen ninguna capacidad de ahorro y que difícilmente pueden pensar en su futuro cuando su ahora es tan acuciante, ¿no? Y además, dentro de ese porcentaje hay un 7% de personas que están en severa privación material. Un porcentaje muy preocupante, dado que en 2019 estaba en un 4 y pico. El tema de la pandemia se ha notado, y para mal. ¿Qué pasa con todo eso? Pues que son gente que, como decíamos, no tienen capacidad de ahorro. Pero ¿qué pasa con esas 3 de cada 4 personas que sí tienen capacidad de ahorro? Pues que pueden decidir cómo ahorran y cómo apuestan por su futuro. Y un ejemplo, ya aterrizándolo muy en lo concreto, pues hemos sido adjudicatarios de unas subvenciones de Ibercaja, se lo agradezco públicamente, aprovecho la ocasión, y esa subvención nos ha permitido abrir 9 nuevas tiendas en las cuales se vende ropa y calzado de segunda mano, y también se hace donación social. Las personas que tienen necesidades que no se pueden cubrir porque no tienen recursos para ello, van a estas tiendas y se prueban la ropa, tienen una experiencia de compra totalmente igual que cualquier persona que vayamos de fuera, y luego a la hora de pagar, pues simplemente pagan con su tarjeta que tienen de servicios sociales del ayuntamiento, o de su tarjeta que les han derivado desde
esos servicios sociales, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que no solamente estamos generando ese impacto en esas 9 nuevas tiendas que hemos podido abrir, es que se han generado 30 puestos de trabajo de inserción. Y ya no son 30 personas las que se ven impactadas positivamente, sino que son 30 familias que hemos ayudado a dar unos primeros pasos hacia un empleo normalizado. Y eso se ha hecho gracias a que las personas que votan en su día en los fondos de inversión y de pensiones sostenibles de Ibercaja decidieron que el proyecto de Caritas Modarre pues era lo suficientemente interesante para apostar por él. Hasta ese punto podemos bajar en nuestras decisiones prácticas, ¿no? Cómo nuestras decisiones prácticas pueden impactar positivamente en el entorno que nos rodea. Sí, pero para ese mundo hay un montón de ejemplos, ¿no? Esto es un ejemplo. La inversión en residencias de ancianos es un ejemplo. Ese sector también está a tope en este momento, ¿no? Correcto. Estáis vosotros en ello, además. Correcto. Al final, como dices tú, las personas van a tomar las decisiones, ¿no? de esa inversión. Entonces, bien sea comprando unos fondos, bien sea decidiendo la compra de una prenda, o bien decidiendo dónde van a llevar a su madre o a su padre, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pensando en que al final nosotros tenemos a personas, no parecería razonable no pensar que las personas que vamos a alojar, primero, ellos mismos van a tener esa conciencia, o segundo, la persona que les va a traer, que va a ser siempre un familiar, va a ser su hijo, no va a estar preocupado dónde deja a la persona que más quiere. Si ya estás preocupado tú, tienes una conciencia sobre lo que a ti te importa en el mundo, pues parece razonable que cuando vas a dejar a la persona que más quieres, claro, también te importe qué hace, ¿no? ¿Por qué una compañía como la nuestra apuesta en la materia de la sostenibilidad y decide que tiene que ser una de sus prioridades de crecimiento a futuro? Porque está pensando tanto en las personas a las que tiene que dar servicio como a los futuros clientes. Una manera sencilla en el mundo de la construcción es pues intentar que esos edificios sean lo más verdes posibles, y digo así, más verdes posibles, porque verde es prácticamente imposible hacerlo, ¿verdad? Al final eso es casi imposible. Pero, bueno, pues ¿cómo demostrárselo? Pues intentar que nuestros edificios tengan una certificación, que intente simplemente mostrar que nos preocupa hacer las cosas bien, que alguien nos vigila, ¿vale? Esto simplemente es tener un sello, es que nos hemos preocupado, que hemos intentado que un externo nos diga que hemos intentado hacer las cosas bien, porque sabéis que hacerlo perfecto es muy difícil, y que estamos en una evolución permanente para que nuestros edificios y nuestras residencias sean lo mejor posible dentro de lo que podemos hacer, ¿no? Pensando justo en nuestro usuario, tanto el que compra como el que vamos a tener dentro. Sí, es una forma de humanizar la inversión en construcción, de humanizar la inversión en textil, o de humanizar, hacerlos a la medida de las personas, y esto tiene 1000 vectores y mil formas de hacerlo. Pero fijaros que cuando estábamos hablando de casos concretos, yo hace poco leía un estudio académico sobre cuál era el concepto para los economistas, el concepto económico más importante a lo largo de la historia de la economía. Había, crecimiento, desarrollo económico, déficit, deuda. ¿Sabéis cuál era el más importante? Economía de escala. Entonces, al final, todo lo que tenemos que hacer nosotros es generar un impacto. Pero para generar ese impacto tenemos que medir ese impacto. Es decir, al final estamos hablando de cuál es el problema más importante de España. Pues sin lugar a duda, el paro. El generar empleo es lo fundamental. Y eso es precisamente lo que hace Cáritas. Con lo cual, al final, eso es un caso buenísimo de hacia dónde debemos ir dirigido ese impacto. Un caso de éxito. Un caso de éxito. Exacto. Porque también habrá riesgos y casos de no éxito, ¿no? Pues ¿dónde está el riesgo de este tipo de inversión, José Carlos? Bueno, yo creo, hay una parte, mira, a mí me gustaba, hemos hablado y yo he presumido, porque creo que lo podemos hacer, de ese fondo que tiene esos magníficos resultados. Pero tengo grabado a fuego un titular de expansión de hace pues 4 o 5 años del fondo noruego, que tendrá 1000 luces y 1000 sombras, ¿vale? Porque no deja de ser un fondo que se financia con el petróleo del Mar del Norte, ¿vale? Pero al margen de eso, ellos venían a presumir que sus acciones de sostenibilidad les costaban al fondo un 0,60% de rentabilidad anual, en un fondo de, no lo sé, es que no me lo quiero inventar, los miles de millones que tiene, ¿vale? Pero presumían de que esas actuaciones pues le habían costado eso y no les preocupaba nada. Es más, se lo decían a la sociedad diciendo, sí, hemos dejado de ganar esto, pero estamos más tranquilos, estamos mejor. A lo mejor tenemos menos volatilidad en los negocios en los que estamos invirtiendo, como bien decías tú, a largo plazo.
Eso es donde debemos de educar a los clientes, no solamente en la competitividad del ranking, de que mi fondo sea el mejor, que esté ahí. No, en eso tenemos que saber educarlos. Lo comentaba antes él, nosotros en ese fondo no es que hagamos, además, nosotros hacemos una selección de los proyectos en los que vamos a llevar esa parte de la comisión que llevamos de esos fondos sostenibles a actividades sociales. Pero es que lo votan los clientes, los partícipes de ese fondo. Que el que quiere, oye, y tenemos una respuesta, joder, que nos sorprende a todos. Más de 1000 clientes votan eso, que estamos todos hasta arriba de cosas. Entonces, que recibas tú 3 correos electrónicos de tu entidad, que somos todos unos pesados, vendiendo 1000 cosas, y alguien se detenga y diga, anda, mira, voy a mirarlo. Joder, pues me voy a meter el fin de semana y voy a ver 8 vídeos porque, oye, me gusta, son los 8 magníficos, porque los 8 proyectos que no compiten entre sí, compiten simplemente que el primero le damos, no me lo invento porque es así, 150.000 euros y al último le damos 100.000. No queremos dejar ningún proyecto fuera, pero queremos que los participen los clientes. Pues es una forma de devolvérselo, ¿no? Y de intentar que todos, de alguna manera, pues seamos capaces de ser un poco dueños del futuro, ¿no? Sí, pero luego está bien el retorno sea de la inversión, el dinero que yo recojo por esa inversión, ¿no? Porque aquí hay muchas dudas. Sí. Las pensiones las tenemos como las tenemos. Sí. Escribá no convence a nadie. Lo digo yo, no lo dicen ellos. Sí. También lo podéis decir. Pero no lo decimos, ¿no? Pero claro, este tipo de inversión como tercer pilar, como parte del tercer pilar, puede ser una alternativa. De hecho, va a ser una de las condiciones. Esas pensiones que no sabemos si nos llegarán. Que no sé, pero en la parte privada, que sabéis todos que está encima de la mesa, el anteproyecto de ley, que se está trabajando de los fondos de pensiones, me gustaría matizarlo, de promoción pública y gestión privada, uno de los requisitos que va a tener esos fondos es que sus inversiones, no está todavía escrito todavía, hay mucho que escribir, pero una de las cosas que se quiere es que sean productos ASG, que tengan una inversión socialmente responsable, demostrada, chequeada, testeada por un tercero, no solamente porque lo diga la gestora, etcétera. Entonces, al final viene la contribución de todo eso, yo creo que tiene que ayudar, y es un mix, ¿no? Es un mix de cosas las que tenemos que ser capaces de llevar. Y luego está el carácter social que tienen que tener también esos fondos, y en nuestro caso, en el caso de Ibercaja, consiste en que una pequeña parte, pero que esa pequeña parte de un volumen muy grande es mucho dinero, seamos capaces de llevarla a proyectos. Como te digo, el problema es decirle a este no y a 8 sí, porque son todos magníficos, ¿no? En cuanto al fin que tienen, etcétera. Entonces, bueno, de esa parte tienes que ver un poco pues que las organizaciones, y Cáritas, que está aquí con nosotros, bueno, pues tiene una actividad en todos los frentes que hace magnífica. El proyecto que él capitanea es un proyecto que cuando nos lo presentaron pues se te cae la baba, ¿no? De ver un poco cómo lo hacen, cómo son capaces de colaborar con el medio ambiente, pero además generar empleo y generar inclusión social, ¿no? Lo que decía él, no me acuerdo cuando nos lo contaban, ¿no? Lo importante que es que toda esta gente, estas personas que están fuera del sistema, vayan a una tienda y les atiendan como una persona normal y corriente, que evidentemente lo son, ¿vale? Pero si van, que los traten como en cualquier sitio, ¿no? Entonces es un procedimiento que tiene muchísimo recorrido. A corto plazo tenemos un año 2022 con un presupuesto y con unos fondos europeos, con unos Next Generation. ¿Deberían servir estos fondos? Voy a preguntar primero a ti y luego a ti. Para lanzar o para consolidar mucho más todavía este tipo de inversión sostenible? Vamos, porque hombre, en la teoría lo llevan, evidentemente. Sí, correcto, lo van a hacer. ¿Y qué hay que hacer para que eso sea verdad? Lo van a hacer, sin duda. Bueno, ¿qué tienen que hacer las empresas? O sea, al final las empresas para llegar ahí básicamente van a tener que demostrar que lo que están haciendo tienen esa componente que les exigen y vamos a trabajar, todas van a trabajar mediante la certificación de alguno de sus proyectos, cómo demuestran que están trabajando en esa línea, ¿no? O sea, es la fórmula más fácil para poder llegar a obtener esos fondos. Digamos que como no tenemos un marco, no hay una manera de medir ese impacto que sea estándar y única,
pues al final muchas de las compañías están optando por una estrategia de certificación, una estrategia de mostrar que lo que hacen está bien, un poco distinta, ¿no? Quizás es un poco lo que faltaría a futuro, ¿no? Que hubiera como una base que todos nos pudiéramos medir por igual. A día de hoy eso no existe, con lo cual, no sé si tú supongo que lo sabrás mejor, que puede haber 250 sellos, 300 en el mundo. Es una burrada. Viene un poco también a raíz también de esa falta de taxonomía homogénea, ¿no? Que un poco te marque, ¿no? Y podamos comparar igual. Pero sin embargo, sí que desde el punto de vista microeconómico sí que la financiación verde se está imponiendo cada vez más. Es más, hay entidades financieras que desde luego lo que hacen es abaratar ese coste de la financiación si se consiguen una serie de éxitos, de hitos, ¿no? Pues Endesa, si es capaz de aumentar su eficiencia energética y aumentar su mix de energía verde, la entidad bancaria que le financia un proyecto en concreto se lo va a abaratar, con lo cual estamos alineando totalmente el desarrollo sostenible, ¿no? Dineritos con, al final, con impacto medioambiental. Sí, eso está bien, pero... Hablamos de activos, pero en materia de financiación, lo mencionaba Juan ahora, las entidades financieras tienen una exigencia también tremenda para el futuro que va a impactar directamente en los requerimientos de capital que tengan. O sea, no estamos hablando de euros. Al final, si tu cartera de riesgos de crédito no están alineadas con las mejores prácticas medioambientales, y para eso vas a tener que hablar con las empresas, que proponerles que los proyectos los financien de otra manera, que los hagan de otra forma, les vas a exigir, vas a ser un poco ese pepito grillo que le va a exigir que tengan a ese tercero que se ocupa del reciclaje. Todas esas cosas van a ir muy alineadas en que eso pueda ver la luz. Y la pena es que no hay uniformidad. Claro, cada compañía, cada sector hace las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, de cara al cliente, cuando le estamos haciendo cosas, ¿cómo acaban las empresas de demostrar que lo que hacen, ¿no? Realmente, cómo le demostramos que lo que estamos haciendo está bien? ¿Y cómo se lo creen? Claro, fijaros que es que la clave yo creo es que ha cambiado el concepto de capitalismo. Es decir, la base del capitalismo era conseguir rentabilidad. Oye, ¿tú por qué inviertes? Para conseguir rentabilidad. Ahora la clave es a ver cómo gestiones el riesgo, que es la sostenibilidad. Pero con rentabilidad también. Por supuestísimo, porque al final esto es como una bicicleta. O le das a los dos pedales o te caes. Si no ganamos dinero, si no se gana dinero... Los mayores gurús de la gestión, que eran eminentemente capitalistas en esencia, ahora los ves y hablas con ellos y joder, hacen todos de Greenpeace, si me permites la expresión, ahora que no se oye nadie, ¿no? Bueno. Pero dices, joder, oye, hablas con gente y dices, pero si este hombre es más urbano que un tubo escape, ¿no? Pero bueno, ahora hablan de todo. Sí, ¿no? ¿Tú, Alberto, cómo lo ves? Esa uniformidad, esa forma de medir. Claro, sí es cierto que son una enorme oportunidad. Todo esto de los fondos Next Generation es así. Yo creo que Europa finalmente se ha dado cuenta de que es una región muy pobre en recursos, es así, y tenemos que asumirlo y gestionarlo. De ahí que la economía circular parezca que es muy buena idea. En cualquiera de los móviles que tenemos las personas que estamos presentes en esta sala, hay mucha mayor densidad de oro que en cualquiera de las minas en explotación que están actualmente en activo, ¿no? Entonces, parece que no tiene sentido que esos móviles los desechemos sin más, ¿no? Y eso se une a que desde el año 1970 nuestra presencia, la presencia del ser humano en la Tierra, no es sostenible. En este año concreto, en 2021, desde el 29 de julio, lo que le estamos pidiendo a la naturaleza es más de lo que la naturaleza puede regenerar. Es como si nos hubiera tocado en un momento dado la lotería 10 millones y nos vamos comiendo el capital. Consumimos por encima de los intereses. Pues eso tiene un fin. O sea, no se puede crecer de forma indefinida en un planeta finito, ¿no? Eso que siempre se repite, ¿no? Ese mantra. Y esperemos que Europa haya tomado nota de todo eso y que realmente esto suponga un cambio, un punto de inflexión, porque además también yo creo que la ciudadanía cada vez es más activa, más exigente de que tenemos que hacer las cosas de forma sostenible y de que no podemos malbaratar las naves y los recursos que deberían de heredar las generaciones futuras. La Tierra es un préstamo de las generaciones futuras, no es una posesión nuestra, ¿no? Y o entendemos eso o como sociedad nos va a ir realmente mal, yo creo. No sé, eso está claro, está dando la vuelta a todo y luego es cómo hacemos las cosas, estoy de acuerdo. Pero fíjate, en todo este contexto que estamos hablando, tú antes me hablabas de la MiFID verde y de la normativa. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer? Pues lo que tendrá que hacer. Hay que regular, hay que legislar, Juan. Pues desde luego yo creo que la política del palo y la zanahoria tienen que ir. Yo vengo desde los años 90 trabajando temas de responsabilidad social corporativa y era muy ingenuo en aquella época. Éramos la parte más talibán de la RSC y yo pensaba que la RSC, la sostenibilidad, el reporting no financiero, era algo tan bueno.
era algo tan necesario, algo tan lógico, que ¿para qué había que obligarlo, ¿no? Y yo planteaba, casi ¿tiene que el gobierno que obligar a las empresas a tener rentabilidad? No, hombre, para eso están las empresas, para tener rentabilidad. Bueno, pues desde luego ha tenido que venir la Ley de Estado de Información No Financiera y Diversidad, que ya venía de adaptación de Europa, no es que sea algo, una medalla del gobierno, no, venía obligatoriedad por parte de Europa, ¿no? Pero que al final ha sido un salto fundamental en el año diciembre de 2018 y ha habido muchas empresas que no reportaban en temas de información no financiera y que han empezado a hacerlo. Entonces yo creo que el palo y la zanahoria es buenísimo, el palo a través de la legislación. Como hay otras leyes muy importantes, la Ley General de Discapacidad es fundamental para la inclusión, la Ley de Contratos del Sector Público es fundamental, la Ley de Economía Sostenible, la Ley de Medio Ambiente son fundamentales porque te dan un marco en donde por lo menos somos todos homogéneos a la hora de reportar y luego ya nos podemos comparar. El cliente podrá compararse, el inversor podrá compararse, el proveedor podrá comparar, el trabajador, muy importante, podrá comparar también en qué tipo de empresas están. La regulación importante a mi ver. Importantísima. Es lo mismo, es el palo y la zanahoria. Al final, pues yo empezaba diciendo, yo creo que han sido muy inteligentes en este caso. Es decir, en este caso han sido especialmente inteligentes. ¿Cómo introduzco yo estos hábitos de inversión de una forma, pues los han introducido pues con obligatoriedad a las entidades? Y entonces eso ha generado y está generando un tsunami de inversiones verdes, de inversiones en temáticas que tienen que ver con el medio ambiente, eso las está potenciando, están llegando unos recursos que antes no podían llegar. MiFID es la palanca final. Vuelvo a insistir un poco, cuando tengamos delante a un cliente y le preguntemos si es socialmente responsable, yo creo que va a ser el 100% nos van a decir que sí, ¿vale? Y no le vamos a poder preguntar además, oye, pero esto igual te cuesta algo, porque ya no es así además. O sea, ese mantra que había antes de esto cuesta dinero, no, eso ya no es así. Entonces, bueno, pues se va a producir hay un debate en el sector financiero si se puede estar produciendo una burbuja en activos de esta categoría. Pues seguramente sí. Y en renta fija es donde más dificultad tenemos, bueno, pues porque tiene una serie de prerrogativas ese tipo de activos que hace difícil la difusión que la industria financiera está demandando. Y de hecho se están poniendo en esa taxonomía verde, uno de los debates que tenemos ahora mismo es si la deuda pública de los estados que entendemos cumplen con el medio ambiente y que cumplen sus políticas se pueden homologar a ese tipo de activo verde, ¿no? Sobre todo en el mundo de la deuda pública. Correcto. Tenemos que oír mucho del greenwashing también, como dice el presidente de la CNMV, que a mí me parece una gran expresión, del ecopostureo que existe y que, bueno, pues que tenemos que tratar entre todos de que no sea así, y que va a haber empresas que con ese ecopostureo, si me permites, no se engañen en sus procedimientos y, bueno, pues sí, pero tarde o temprano saldrán a la luz, porque todo eso se vigila, todo eso tiene que cumplir una serie de requisitos y los abandonarán los gestores, ¿no? ¿Y sabes en lo que se resume esto? Que al final lo que no son cuentas son cuentos. Sí. Y al final, no, yo es que tengo en el ADN la responsabilidad social corporativa, es que eso ya nos lo hemos oído en el sector, ni te cuento la de veces, ¿no? No, es que yo soy una empresa muy, muy comprometida con la inclusión. Ah, muy bien, pero ¿usted cuántas personas con discapacidad tiene en su plantilla? Hombre, no llegó al 2%, pero pues a lo mejor hay otra que tiene como objetivo tener un 3 o un 4%, pues desde luego esa estará más comprometida con la discapacidad que usted, que no llega ni siquiera, por mucho que usted diga, ese ecopostureo, ¿no? Ese ecoparipé que muchas empresas hacen. Bueno, fiscalmente bonificado, etcétera y tal, que ahora interesa normalmente. Perdona nos hemos tenido que incorporar todo el sector a las políticas de implicación, políticas de voto. Claro. Huíamos como nosotros teníamos que votar en las juntas. Nosotros tenemos millones y millones de acciones, digo nosotros el sector, en esas compañías y pasábamos de perfil, pero de perfil absoluto. Y ahora nos ve una norma que nos ha dicho, no. Ustedes invierten, ustedes votan. Tienen que decirnos en la memoria lo que votan o por qué no votan, que no te voy a obligar, pero me tienes que explicar por qué no votas, ¿eh? Sí, y entonces te tienes que mojar y fichas a un proxy advisor que es ISS o es el que sea y te manda una serie de cosas que, claro, en la industria en las que nos movemos, porque a lo mejor tu entidad es cotizada y cuando venga tu junta de accionistas, pues va a haber temas como este y se están viendo temas de acoso sexual hace poquito en la junta de Microsoft.
Sí. ¿Quién iba a decir que iba a haber un movimiento de los fondos de inversión y de los planes de pensiones de toda Europa y de todo el mundo viendo cuál es la opinión de una serie de accionistas contra el Consejo de Microsoft, que se le ha dicho, no, usted no está actuando de verdad, porque usted tiene 200 denuncias y no ha hecho nada. Entonces le pongo un 0 en la Junta en esa materia. Y el que le ponga un 0 significa que o se pone a trabajar con transparencia en ese tema, o a la siguiente igual decidimos marcharnos de su empresa. Sí, aparte de los Y titulares. coger y invertir en Cisco o invertir en Amazon o invertir en otra que no haga esas cosas. Pues todo eso yo creo que son grandes pasos que se van a notar poquito a poco, pero que creo que pueden hacer una sociedad mejor. Sí, es el mundo de la reputación corporativa también, ¿no? Quieres que no, este mundo, a una empresa como la tuya, por ejemplo, le tiene mucho que impactar todo el tema del que hablaba él, ¿no? Lógicamente, al final, te debes a unos accionistas y esos accionistas, si vienen de fondos de pensiones o de fondos de inversión, a la vez tienen a sus microaccionistas, ¿no? Entonces, al final, las empresas estamos sometidas a la opinión de muchas de las personas. A medida que esto empieza a ser generalizado y que de verdad la gente que de a pie realmente para ellos es importante todas estas materias, van trasladando la presión hacia arriba. Las compañías como la nuestra, al final, pues están sometidas a esos consejos, que a la vez están sometidas a otras presiones, ¿no? Con lo cual estamos, de alguna manera, somos la parte fácil del mundo, porque al final, como para nosotros es muy importante hacer bien las cosas porque necesitamos que esos inversores sigan ahí, vamos a poder generar que nuestros proyectos tengan una cierta línea de trabajo en la dirección correcta, ¿no? Hay otras muchas empresas que no están sometidas a estos impactos y que al final se van a ver sometidas en el futuro al impacto del cliente final. Porque lo que tenemos que pensar entre todos es que al final los que estamos aquí y la gente hace sus inversiones. Invierten en un banco y invierten en su fondo de pensiones, en su fondo de inversión. Van a comprar a la tienda, se compran una lavadora, una prenda. Entonces, si la gente joven ya está preocupada en eso hace falta que veamos un poco las estadísticas, ¿no? O antes de la pandemia me parece que la mayor de la preocupación que a nivel general en Europa, cuando hacían la encuesta del Eurobarómetro, salía el medio ambiente. O sea, pues si esto está así, realmente, en la media general, después podríamos pensar, bueno, en España no era así. Y es otra cosa, pero tampoco estaba tan alejado, no recuerdo si sería la segunda o la tercera. Es decir, nosotros pensamos que el español no le preocupan todas estas cosas, y no es cierto, le preocupa que a lo mejor un poquito menos que el alemán o el noruego, pero un poquito menos, no mucho menos, ¿no? Pues al final esa persona que tiene un impacto en su compra a todos los niveles, si está trasladando esa preocupación, parece razonable que las empresas, las más importantes, piensen en su futuro y que tengan que actuar ya. Porque como nos ha sucedido, como está sucediendo en el mundo ahora de la energía, ¿no? Ahora no suben la energía, nos preocupamos ahora, pero los líderes hace 10 años empezaron a tomar decisiones y ahora están recogiendo unos frutos. Y eso le sucede también a las personas que a lo mejor han decidido apostar por ponerse sus placas en su techo. Y ahora pues hay un boom, ¿no?, de colocar placas en todas las viviendas todo rápidamente, pero también ha habido gente muy inteligente que empezó a ponerse sus placas hace 4, 5, 6 años y que el vecino al lado le decía, pero este está tonto. Y la realidad es que ahora le está imitando. Sí, pues las empresas como la nuestra queremos intentar avanzarnos al futuro porque ahora mismo ya sabemos que hay que hacer las cosas bien, pero lo que nos gustaría en Orpean no es hacerlas bien, es hacerlas muy bien para estar preparadas para el futuro. ¿Tú, Alberto, crees que ese convencimiento social está ahí? Esa gente joven es una garantía, ¿no? Que la gente joven siempre está pensando ahora más en esto pero vamos. Hombre, yo creo que sí, que cada vez más, abundando en lo que comentaba Luis, en ese Eurobarómetro el 93% consideraba de la ciudadanía europea que el cambio climático es un problema grave, ¿vale? Y en España incluso la media estaba un poquito por encima. Y también comentando respecto a lo que decía Juan de la ley de contratos del sector público y de todo lo que comentabais de la legislación, es pertinente que se haga legislación, pero luego tiene que haber un acompañamiento a esa legislación. La ley de contratos del sector público, por poner un ejemplo, indica que la reserva de contratos para empresas de inserción y para centros especiales de empleo de iniciativa social tendría que ser al menos el 7% de la licitación pública y ya el año que viene entraría el 10% si no se toma una resolución previa. Lo cierto y verdad es que estamos en el entorno del 0,5%.
¿Qué pasa? Que las legislaciones, cuando se piensan y se hacen con cariño y con la idea de que la sociedad progrese gracias a ella, está fenomenal, pero luego tienen que ir acompañadas de acción, y la acción suele ser acompañamiento presupuestario. Está fenomenal que en la nueva ley de residuos y suelos contaminados se diga que para el año 2025 se va a tener que recoger selectivamente todo el textil, igual que hacemos ahora mismo pues, con el cartón u otros flujos, pero hay que generar un acompañamiento presupuestario, porque los municipios, que van a ser al final quienes tengan que responsabilizarse de esa recogida, solo gestionan en torno al 15% del dinero público, ¿vale? Entonces, hay que dictar normas, pero también hay que acompañar esas normas para ayudarlas a andar y que terminen corriendo solas. La ley de contratos del sector público, por lo menos redactarla bien, porque es que ni siquiera está bien redactarla. Sí, pero bueno, en cualquier caso, simplemente yo creo que al final todas las actuaciones tienen que ser lógicas. Y hablábamos antes de los jóvenes. Los jóvenes, ¿por qué utilizan coche compartido? Porque que al final es lógico, prefiero compartir un coche que me sale más barato. Mi hijo no quiere comprarse un coche, de hecho no tiene ni carnet de conducir y tiene 22 años. Y ni se lo plantea el sacarse el carnet de conducir. ¿Para qué? No tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Porque cuando yo voy en coche de 5 plazas y voy yo solo, estoy despilfarrando 4 asientos. Esa es la mentalidad de los jóvenes, que es algo lógico. ¿Es algo especialmente social, medioambiental? No, es algo lógico. Porque ¿para qué quiero despilfarrar 4 asientos si puedo ir con una persona y me va a salir a mitad de precio? Sí, es todo ese tema del convencimiento y de hacia dónde evolucionamos, ¿no? Pero vamos, el desarrollo legal sí que es importante, porque estamos hablando de un sector o de un ámbito, de un tipo de inversión que afecta absolutamente a todo. O sea, no solo el tema de las métricas o de la forma de demostrar, que decía él, o el tema del desarrollo social en esas leyes sociales que siempre se quedan atrás normalmente, casi desde que se inventaron esas leyes, o incluso en la MIFID. Son, digamos, estamos hablando de un concepto holístico, en la economía y en la sociedad, ¿no? Y ahí, como nos quedan 10 minutos apenas, ahí es donde os voy a plantear yo la última cuestión de la que vamos a hablar, de ronda solar, la última cuestión, por decirlo de alguna manera. Dentro de... Hoy hemos hablado de esto hace 2 años, hace 3, me parece. Dentro de 5 años, por poneros una cosa cercana, ya estará la MiFID verde, ya tendremos alguna norma nueva, habremos, no sé con qué gobierno estaremos, pero ¿dónde estará la inversión sostenible dentro de 5 años? ¿Cómo estará en el mundo que vosotros conocéis de la inversión sostenible? ¿Cómo está? Vamos a empezar por ti ahora. Siempre es muy complicado esto de hacer previsiones a futuro, ¿no? Esta semana, por ejemplo, Bill Gates decía que para el 2023 ya estaremos totalmente libres de la pandemia. Bueno, confiemos en que sea así. Pero sí es cierto que yo creo que estamos en un momento muy complejo. Hay tensiones ahí en muchísimos campos. De hecho, si hacemos caso al consenso científico, hay 12 desafíos ambientales, no solo el cambio climático es uno de ellos, pero hay otros 11, la pérdida de suelos, la contaminación del agua potable, la pérdida de la biodiversidad, y así podríamos continuar, que van a tensionar nuestra sociedad de una forma u otra, a nivel ambiental y, por supuesto, a nivel ecológico. Es imposible disociar las crisis ambientales de lo social, porque ese millón de personas que no tiene acceso a agua potable están viviendo al lado de ríos contaminados. ¿Es ambiental o social el problema? Se mezclan y se entrecruzan entre ellos. Entonces, o realmente nos creemos todo esto de la inversión sostenible, o realmente nos comprometemos con hacer las cosas bien, o nos vamos a enfrentar a curvas muy complejas en cuanto a lo civilizatorio. Por eso yo creo que tenemos que confiar también en el ser humano. Llevamos dentro de todas las personas un universo maravilloso, y yo creo que si confiamos en la ciencia, confiamos en la gente que nos dice por dónde tenemos que ir y apoyamos todos y todas las buenas iniciativas, es más fácil que nos vaya bien y que la inversión sostenible sea un éxito y tienda a crecer. Quiero ser optimista, soy optimista, así que apostemos por ello. En el mundo de la empresa, además, ya habrán pasado los fondos Next Generation, ya habremos tenido un 2022 lleno de dinero, no sabemos lo que habrá en 2023 o 2024, porque es cuando dicen que viene la hecatombe, pero dentro de... Pero da igual, porque a mi juicio lo que va a cambiar el futuro, vuelvo a repetir, es la persona que compra. Entonces vamos a estar, a tu pregunta, vamos a estar mejor que ahora y peor que en el 2030, porque el futuro es imparable.
el que compra, sea lo que sea, una botella de agua, meter a la persona que más quiere en una residencia, un fondo, un libro, esa persona que viene hacia futuro va a comprar cada vez más pensando en la materia de la sostenibilidad, es imparable. Entonces, con lo cual, lo que hacen los gobiernos y lo que hacen las leyes es intentar acelerar lo que es imparable, porque queramos o no, lo que viene por debajo viene con ese pensamiento. Entonces, que las personas que estemos aquí tengamos una conciencia medioambiental media o baja, bueno, es una pena, pero lo que viene por debajo la tienen adquirida. Con lo cual, pues en el año 2030 será todavía un poquito peor que la del 2040, porque lo que yo sí creo es que las personas vamos a cambiar. La clave es pensar si la presión que ejerce la ciudadanía es más grande o menos grande que la que puedan hacer los gobiernos, y en nuestro caso lo que nosotros estamos acostumbrados es que la Comisión Europea nos marque, nos dirija, ¿no? Y yo realmente lo que pienso es que lo importante es que lo que viene por debajo va a ser más importante que incluso las leyes. Sí. Sí, lo tengo claro. Todo lo fieles a la persona, al consumidor y al tipo de relación económica de la persona. Otra cosa es que eso tarde, lo que a mí me gustaría que fuera 10 años, tarde 20. Bueno. Pero es imparable, yo tengo 3 hijos y lo veo. Entonces, y lo veo con los amigos, o sea, sí. Lo tengo clarísimo que ellos van a cambiarlo. Tú lo has dicho de tus hijos, yo lo veo, y solo hace falta que veamos un poco, pues me gusta mucho cuando pone el ejemplo de hace unos años ibas a las grandes superficies y los lineales de productos ecológicos, que había nada, 2 metros. ¿Y ahora cuántos metros hay de lineal? ¿Realmente ellos quieren perder dinero poniendo metros y metros de lineal con productos ecológicos, o realmente hay gente que quiere comprarlo? Y si esas personas quieren comprar eso, ¿por qué no les va a preocupar otras cosas? O sea, compras un producto ecológico, pero después vas a invertir y no piensas en ello. Es que el que compra ese producto ecológico va a decidir también la compra del fondo de pensión, o la prenda que se compra, o cuando va a asesorar a su madre dónde va a meterle en una residencia. Cierto, así es. Es que además los activos van a ir a ese tipo de negocios. Claro. Juan, ¿tú cómo lo ves? Yo no soy tan optimista como vosotros. Yo creo que esto es una mesa de debate, con lo cual podemos discrepar. Yo creo que al final, efectivamente, la tendencia es impalable, pero yo sinceramente creo que es más top-down que bottom-up. Es decir, yo creo que al final los que tienen capacidad de impacto son las grandes corporaciones, las grandes empresas. El inversor que va a un banco puede ir a comprar un fondo de inversión socialmente responsable, pero es minoritario. Ahora, si hay un fondo de inversión socialmente responsable, es el banquero el que se lo va a ofrecer y el que va a implicitar ese cambio, ¿no? Yo creo que al final la clave fundamentalmente es hacer cosas absolutamente lógicas. Es decir, si tú como gran directivo de una compañía tienes un comportamiento en tu casa y reciclas y tratas bien a tu familia y a tus amigos, pues ¿por qué no lo vas a hacer lo mismo en la empresa? ¿Por qué no vas a tratar bien a los empleados, a los grupos de interés? ¿Por qué no vas a dialogar con todo el mundo? Yo creo que eso es un poco la clave y hacia dónde va, ¿no? Pero la capacidad de impacto la tienen que hacer los grandes, los primeros ejecutivos de las empresas, los grandes directivos, los políticos, los líderes. En cambio, exigirle a los ciudadanos que sean los que tengan un poco que mover el tabaco. Es que en mi época se fumaba en los bares. Tuvo que venir una ley para que no se fumara en los bares. Algo absolutamente lógico y absolutamente demencial, sobre todo por ese impacto negativo que ejercían los fumadores sobre los no fumadores y del que todo el mundo se iba de rositas. Yo fumaba, me daba igual el impacto negativo que yo hiciera. Tuve que venir una ley para que al final dijeran, oiga, por favor. Y hoy en día se sigue fumando. Con lo cual es algo absolutamente increíble, ¿no? Mucho menos. Bueno, afortunadamente para la salud de todos. Yo recuerdo aquella época, aquello era un drama. Y luego no ha pasado nada, parecía que iban a cerrar todos los bares, todos los restaurantes, y que no se iba a poder. Al contrario. Y al contrario. Está mejor. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que fuma, evidentemente, pero fuma menos gente que antes. ¿Y en las entidades financieras qué vais a estar dentro de 5 años, sí, aparte de ese gran fondo, qué vais a tener que hacer? Ojalá ese gran fondo sea un gran fondo por nuestros hijos, sobre todo. Pero yo creo que lo decía antes y lo creemos, yo creo que en la industria todo el mundo va a ser, ahora mismo es algo novedoso y va a ser una commodity, va a ser algo transversal a todo el mundo a todo el mundo de la gestión de activos. No va a quedar otro remedio. Yo creo que han tocado la tecla adecuada, lo decíamos antes. Más miedo me da que realmente lo hagamos desde el punto de vista público,
porque creo que las empresas sí que van a ser en ese sentido muy dogmáticas muy pragmáticas en esa aplicación tan seria que tienen que hacer de los aspectos no financieros para competir, pero, y lo mencionaba antes él, ¿no? Porque el cliente va a pedir eso. Pero igual que antes no se planteaba a nadie comprar un coche eléctrico o un coche híbrido, ¿verdad? Hace 4 o 5 años era imposible pensarlo. Y ahora cada uno que va a un concesionario, pues en algún momento dado lo ha pensado. A lo mejor lo termina comprando un coche gasolina, un coche diésel, pero lo ha pensado. Entonces, todo eso yo creo que en 5 años va a ser el efecto bola de nieve que va a tener en la industria financiera va a arrastrar mucho al resto. En cualquier caso es una revolución. Sí, llevamos siglos de contabilidad financiera y de la noche a la mañana estamos implantando contabilidad no financiera. Que es al final los intangibles, la marca, la reputación, que es una entidad bancaria sin su reputación, se le desmorona todo. Ahí sí que es verdad que los inversores, los clientes, los consumidores, si hay un escándalo o cualquier cosa, y eso que era tan importante, no lo medíamos. Claro, esto es una revolución. Ahora debemos empezar a medir esos intangibles porque al final, insisto, lo que no son cuentas son cuentos. Y si no somos capaces de medir, cuantificar la reputación, el impacto, empleo creado, empleo de calidad, empleo no precario, es que si no, no hacemos nada. Lo comentabas tú antes muy bien. Medirlo, es decir, medir esos lineales en el supermercado de los productos cada vez más ecológicos que gestionan mejor el medio ambiente, eso lo ves tú y eso lo ven los gestores en esa información no financiera. ¿Y dónde van a llevar el dinero? A esas compañías. Bueno, y esas compañías cada vez van a vender más. Sí. Y eso va a hacer que... Sí, hay que ver, yo no sé cuál es el listado de las principales marcas del mundo, seguro que alguno de vosotros lo sabréis, ¿no? Pero sabéis que no tengo ni que mencionar a la compañía de refrescos americana, que estará entre las 5 marcas más reconocidas. Sí, seguro. Pues solo hace falta ver qué están haciendo ellos en materia de sostenibilidad. Y por qué una de las marcas más reconocidas de las 5, no sé si estará la segunda, la tercera o la cuarta, se pone a poner la sostenibilidad como base de crecimiento futuro. Porque quiere gastar más dinero, porque se han dado un golpe en la cabeza o porque están pensando en los clientes de ahora, pero los que vienen. Yo creo que están pensando en los clientes de los que vienen, están haciendo una apuesta hacia el futuro. Y sin ir de más lejos, Inditex es la compañía número 1 en sostenibilidad en España, en un sector complejo, textil, donde existen muchos grupos de interés, donde existen muchos proveedores, donde existe mucha subcontratación, donde existen relaciones con países emergentes, donde la legislación laboral no es como en España. Y Amancio Ortega lo tuvo claro desde el primer momento, ya con Javier Chércoles al final de los años 90, pero Pablo Isla igual, ahora con su hija, y la sostenibilidad es la clave fundamental del éxito de Inditex. Totalmente cierto. Inditex está haciendo una apuesta importantísima en ese sentido. Y es que básicamente el dato es que el 85% del valor de una empresa es su imagen, lo que transmite. Entonces ahora ya sabemos dónde las empresas y dónde las directivas van a poner los huevos, en qué cesta van a poner los huevos. Entonces hay que aplaudir todo ese tipo de iniciativas y saber que quien no esté en esa línea se va a quedar atrás. Es lo que tú dices y se ha comentado, el relevo generacional va a ir pasando. Y bueno, igual que ahora mismo los baby boomers pues ya van a empezar a jubilarse y demás, los que vienen por detrás no se plantean tener un coche porque apuestan más por el servicio que por la propiedad en gran medida. Los índices de personas que tienen hoy en día carnet de conducir en Estados Unidos han bajado dramáticamente. Un país que icónicamente nos parece que está asociado, ¿no?, con las 4 ruedas y con demás. Estamos en un cambio civilizatorio muy importante y yo creo que las empresas y las entidades tienen que tratar de liderar y de remar en esa dirección de cambio. Sin duda. Pues muy bien, llevamos 1 hora hablando, aunque no lo parezca. Yo creo que hemos aprendido cosas, muchas cosas muy interesantes del cambio, que a veces no lo vemos, lo tenemos delante y no lo vemos. Los periodistas tenemos mucho que aprender y que hacer de este tipo de cosas, pero bueno, intentaremos contarlo como sea. Muchas gracias a todos por haber venido, gracias a los ponentes por sus explicaciones. Muchas gracias. Y por lo que nos han enseñado. Y desde la información y Ibercaja, pues nos vemos en el siguiente foro. Para mí será un placer moderarlo también. Gracias. Muy bien.